Algunas mujeres no nacen débiles. Les enseñan a bajar la mirada, suavizar la voz y sobrevivir en habitaciones donde nadie las elige primero. Aprenden a sonreír entre insultos, a cargar el dolor en silencio y a sanar a otros mientras nadie pregunta quién las sana a ellas. Pero una mujer que ha sido ignorada toda su vida, escucha el peligro más rápido de lo que la belleza jamás podría hacerlo. Clara Bennett siempre había sido el tipo de enfermera que la gente subestimaba. Hasta que una noche, su corazón gentil se convirtió en la única advertencia que le quedaba a un hombre despiadado. Clara Bennett aprendió a estar callada antes de aprender a ser valiente. No porque hubiera nacido callada. De niña, había sido esa clase de niña que hacía demasiadas preguntas, reía demasiado fuerte y corría por la casa con el cabello escapándose de la trenza. Solía cantar mientras ayudaba a su madre a doblar la ropa. Solía bailar descalza en la cocina cada vez que la lluvia golpeaba las ventanas. Solía creer que si una persona era lo bastante amable, el mundo acabaría devolviéndole amabilidad. Luego creció, más suave, más redonda, y la gente empezó a enseñarle el precio de ocupar espacio. En la escuela, las chicas susurraban cuando se cambiaba para gimnasia. Los chicos hacían bromas sobre su bandeja del almuerzo. Los profesores la llamaban dulce cuando querían decir inofensiva, y servicial cuando necesitaban a alguien que cargara cajas, limpiara después de clase o consolara al niño que todos los demás ignoraban. Clara aprendió que si sonreía antes de que la gente se burlara de ella, el insulto dolía un poco menos. Aprendió a reír con ellos antes de que pudieran reírse de ella. Aprendió a bajar la mirada porque mostrar dolor hacía que la gente cruel se sintiera poderosa. Su padre odiaba esa suavidad más que nada. Martin Bennett no era violento de la forma que los vecinos denunciaban. No rompía muebles, no llegaba borracho a casa todas las noches gritando a las paredes. Era peor de maneras más silenciosas. Creía que la decepción debía entregarse con calma, como una lección. Creía que las hijas debían ser lo bastante bonitas para casarse bien, lo bastante delgadas para ser admiradas y lo bastante obedientes para no avergonzar a una familia. Clara no era ninguna de esas cosas a sus ojos. «Tienes la suavidad de tu madre», le decía, mirándola como si fuera una mancha. «Ese mundo se comerá a chicas como tú». Su madre, Elaine, buscaba la mano de Clara bajo la mesa y se la apretaba una vez. No lo bastante para desafiarlo, solo lo bastante para decir: «Te oigo, te veo, persiste». Elaine Bennett fue la primera persona que le enseñó a Clara que el amor podía ser tierno y aún así fuerte. Trabajaba como auxiliar de salud a domicilio, cuidando a pacientes ancianos cuyas propias familias rara vez los visitaban. Volvía a casa agotada, con un leve olor antiséptico y jabón de lavanda. Pero nunca olvidaba preguntarle a Clara cómo le había ido el día. Cuando Clara lloró porque un chico de la escuela le había dicho que era demasiado grande para ser bonita, Elaine se sentó a su lado en la cama y le apartó el cabello de la cara. «Ser bonita no paga el alquiler, cariño», dijo. «Ser bonita no mantiene viva a una persona. Ser bonita no se sienta junto a un enfermo a las 3 de la mañana. No construyas tu valor sobre algo que la gente cruel puede medir con los ojos». Clara le creyó a su madre porque las manos de Elaine eran prueba de ello. Esas manos alimentaban personas, lavaban personas, giraban con cuidado cuerpos débiles para que no se formaran llagas. Sostenían manos moribundas cuando las familias llegaban demasiado tarde. Clara veía a su madre cuidar a desconocidos con una paciencia que parecía casi sagrada. Y pensó: eso es lo que quiero llegar a ser. No hermosa de la manera en que los hombres eligen primero, útil de la manera en que el dolor recuerda. Entonces Elaine enfermó. Primero fue cansancio, luego moretones, luego citas médicas a las que Clara no podía asistir. Después, una noche, Clara despertó con el sonido de su madre vomitando en el baño y encontró a su padre de pie en el pasillo, inmóvil, furioso ante el miedo que no podía controlar. El cáncer entró en su casa como el invierno. Clara tenía 16 años cuando se convirtió más en enfermera que en hija.
Aprendió los horarios de los medicamentos antes de aprender a conducir. Aprendió a cambiar sábanas sin despertar a una paciente dormida. Aprendió a leer el dolor en la respiración, a calentar sopa hasta que el olor no provocara náuseas, a sonreír cuando su madre preguntaba si se veía terrible. Aprendió que el cuerpo habla incluso cuando la boca dice «estoy bien». Su padre pasaba cada vez menos tiempo en casa. Decía que los hospitales lo incomodaban. Decía que tenía que trabajar. Decía que no podía ver desaparecer a Elaine. Clara miró de todos modos. En el último buen día que tuvo su madre, Elaine la llamó cerca y le tocó la mejilla. «Escucha a las personas a quienes nadie más escucha», susurró. Clara lloró en silencio porque ya entendía que aquello era una despedida disfrazada de consejo. Elaine murió antes de la primavera. Después del funeral la casa cambió. Su padre no lloró donde Clara pudiera verlo. Guardó la ropa de Elaine en menos de una semana. Vendió sus libros de enfermería excepto uno que Clara escondió bajo el colchón. Quitó todas las fotografías de la sala porque decía que el duelo no debía exhibirse como decoración. Clara se convirtió en la exhibición. Cada vez que Martin la miraba, veía a la mujer que había perdido y a la hija que nunca había entendido. Odiaba que Clara quisiera estudiar enfermería. Decía que los hospitales le habían robado a su madre y también se la robarían a ella. Decía que estaba eligiendo una vida limpiando los desastres de otros porque no creía merecer algo mejor. Quizá tenía razón a medias. Clara no creía merecer algo mejor, pero sí creía que las personas merecían a alguien a su lado cuando el dolor las volvía feas. A los 19 años, Clara fue aceptada en un programa de enfermería con ayuda financiera parcial. Volvió a casa sosteniendo la carta como si fuera un milagro. Su padre la leyó una vez y luego la dejó sobre la mesa. «Vas a fracasar», dijo. Clara se quedó muy quieta. «Eres demasiado blanda, demasiado emocional. Los pacientes te manipularán, los doctores te ignorarán, los hombres se reirán de ti y las chicas como tú siempre creen que la bondad es suficiente». Clara escuchó la voz de su madre dentro de ella. «Ser bonita no paga el alquiler, cariño». «Voy a ir», dijo Clara. Martin miró su cuerpo, su vestido barato, sus manos temblorosas. «Ningún hombre elegirá a una mujer que se ve como tú y trabaja como una sirvienta», dijo. «Al menos si te quedaras en casa, no te avergonzarías en público». Algo dentro de Clara se quebró esa noche, pero no se rompió como él esperaba. Se abrió. Empacó 2 bolsas. El libro de enfermería de su madre fue al fondo de la primera. Una fotografía de Elaine fue al bolsillo de la segunda. Su padre no la detuvo cuando se fue. Solo se quedó en la puerta y dijo: «No vuelvas llorando». Clara sí lloró. Lloró en el autobús. Lloró en el baño del dormitorio. Lloró durante su primera semana de prácticas clínicas cuando una instructora le dijo que se movía demasiado despacio. Lloró en silencio, en privado, y luego aprendió a seguir adelante con los ojos hinchados y las manos firmes. La escuela de enfermería no se convirtió en su escape. Se convirtió en su campo de batalla. A las chicas delgadas y bonitas las enviaban primero a practicar en recepción porque se veían presentables. A Clara la enviaban con pacientes difíciles porque era reconfortante. Cuando había que girar a un paciente pesado, alguien llamaba a Clara. Cuando había que calmar a un familiar furioso, alguien llamaba a Clara. Cuando un paciente con demencia abofeteó a un estudiante y todos retrocedieron, Clara se sentó a su lado y notó que seguía buscando un reloj que no estaba allí. Lo encontró en el cajón junto a su cama y se lo puso en la palma. Él dejó de gritar. «Tuviste suerte», dijo otra estudiante. Clara no respondió. La suerte no tenía nada que ver con escuchar. Años después, en el Hospital Mercy de Chicago, la gente todavía subestimaba a Clara Bennett. La llamaban confiable, dulce, gentil, blanda. Algunos lo decían con amabilidad, otros lo decían como una etiqueta de advertencia. Trabajaba turnos nocturnos porque pagaban más.
Alquilaba un pequeño apartamento en el tercer piso de un edificio donde la calefacción fallaba en enero y el pasillo olía a aceite viejo de cocina. A veces enviaba dinero a su hermana menor Lily, que aún vivía con su padre, y le escribía a Clara solo cuando Martin estaba dormido. Lily tenía 16 años ahora, brillante e inquieta, delgada como su padre quería, pero cargando el mismo miedo que Clara conocía demasiado bien. Clara pagaba los útiles escolares de Lily, su abrigo de invierno y la factura del teléfono siempre que podía. Se saltaba comidas, tomaba turnos extra, usaba los mismos zapatos de enfermería hasta que las suelas se adelgazaban. Le decía a Lily que ahorrara dinero en silencio. Le decía que estudiara mucho. Le decía que un día habría una puerta de salida. Clara se convirtió en la enfermera en quien la gente confiaba para habitaciones imposibles. No porque fuera ruidosa, no porque exigiera respeto, sino porque se quedaba cuando los demás se cansaban. Notaba cuando el chiste de un paciente escondía pánico. Notaba cuando un esposo respondía demasiado rápido por su esposa. Notaba cuando un niño dejaba de llorar, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque nadie había respondido las primeras 3 veces. En el Mercy de Chicago, los pisos VIP eran otro mundo. Los pacientes ricos venían con seguridad privada, chefs privados, reglas privadas y familias que creían que el dinero podía intimidar a la presión arterial para que obedeciera. A enfermeras como Clara, normalmente las mantenían lejos de esas habitaciones, a menos que nadie más quisiera la asignación. Era lo bastante buena para el trabajo difícil, pero no lo bastante pulida para ojos caros. Por eso, la noche en que todo cambió, Clara ni siquiera debía estar en el piso 20. Ya llevaba 13 horas trabajando. Su turno había empezado antes del amanecer con un paciente anciano que la confundía con su esposa muerta y preguntaba por qué la casa estaba tan fría. Luego, un adolescente salió de cirugía llorando por su madre. Luego, una mujer en recuperación tomó la mano de Clara y susurró que tenía miedo de volver a casa porque su novio estaba esperando. Clara se quedó 5 minutos más allá de su descanso para llamar a servicios sociales, y luego perdió el almuerzo por completo. Para las 8 de esa noche, le dolían tanto los pies que había dejado de sentir los dedos por separado. Su cabello se había soltado del moño. La parte superior de su uniforme le tiraba en la cintura porque la lavandería lo había encogido otra vez, y el cuarto de suministros nunca tenía su talla. En el espejo del baño del personal se veía cansada, de rostro redondo, pálida bajo las luces fluorescentes. Detrás de ella, 2 enfermeras más jóvenes entraron riéndose. Se detuvieron al verla. Luego continuaron de esa manera cuidadosa y falsa que la gente usa cuando ya ha estado hablando de ti. El piso VIP es una pesadilla esta noche, dijo una aplicándose brillo labial. ¿El tipo de la mafia?, preguntó la otra. Dante Falco. Dicen que lanzó a un guardia contra una pared. Claro que sí. Hombres así deberían ser tratados en hospitales de prisión. Oí que pidieron enfermeras extra. Yo no me acerco a él. La primera enfermera miró a Clara a través del espejo. Quizá Clara pueda hacerlo. Es buena con pacientes enojados. La otra se rió. Porque no la ven como una amenaza. Clara se lavó las manos despacio. Hubo un tiempo en que palabras como esas la habrían enviado a un cubículo para respirar entre lágrimas. Ahora solo se asentaban en algún lugar antiguo y familiar, no indoloro, solo conocido. Su localizador vibró antes de que pudiera salir. Se necesita enfermera de recuperación, piso 20, suite VIP, apoyo inmediato. Clara miró el mensaje. Una enfermera murmuró. Buena suerte. Clara se secó las manos, se acomodó la parte superior del uniforme y susurró por lo bajo. Levántate. Entonces fue. El ascensor de servicio tardó una eternidad en llegar al piso 20. Mientras subía, Clara repasó lo poco que había oído. Dante Falco, ataque al convoy, herida en la cabeza, trauma en la garganta, rechaza atención. La ciudad susurraba su nombre como una maldición. Algunos lo llamaban criminal, otros lo llamaban rey. A Clara no le interesaba ninguna de las 2 versiones. Para ella,
Todos los pacientes se volvían iguales cuando la sangre tocaba las sábanas. Humanos, frágiles, asustados de maneras que rara vez admitían. Las puertas del ascensor se abrieron. Lo primero que Clara oyó no fue una alarma de monitor, ni una orden médica, ni un paciente pidiendo ayuda. Fue el sonido de 3 hombres adultos siendo arrojados fuera de una habitación de hospital. Uno chocó contra la pared con tanta fuerza que torció un certificado enmarcado. Otro tropezó hacia atrás sujetándose la muñeca. La manga de su saco negro estaba rasgada. El tercero salió con ambas manos levantadas, los ojos abiertos de par en par, diciendo: «¡Jefe, por favor!», como si el hombre dentro estuviera de pie sobre él con una pistola, en lugar de estar herido en una cama de hospital. Clara se detuvo con una bandeja de medicamentos en las manos. El pasillo fuera de la suite VIP estaba lleno de hombres con trajes oscuros. 2 médicos veteranos, un administrador del hospital y una mujer glamorosa, con un vestido negro cuyos diamantes brillaban más que las luces médicas. Todos miraban la puerta como si algo peligroso viviera detrás de ella. Quizá así era. Dentro de esa habitación estaba Dante Falco, el jefe mafioso más temido de Chicago, llevado allí 2 horas antes después de un ataque a su convoy. Sangraba por una herida en la cabeza, estaba medio consciente, furioso y rechazaba a todos los que intentaban tratarlo. Decían que se había arrancado una vía intravenosa, que casi le había roto la mano a un doctor y que había alejado a sus propios guardias solo con los ojos porque tenía la garganta demasiado dañada para hablar. Nadie podía calmarlo, nadie podía sujetarlo, nadie podía acercarse lo suficiente para ayudarlo. El doctor Everett Shaw, jefe de cirugía y favorito del hospital, estaba cerca de la puerta con la mandíbula apretada y una jeringa en la mano. «Lo sedamos ahora», dijo, «antes de que se abra la herida o ataque a otro miembro del personal». La mujer de los diamantes se llevó una mano a la garganta. «Haga lo que tenga que hacer, doctor. Está fuera de control». Clara miró la jeringa. Algo se tensó en su estómago. No era miedo exactamente. El miedo era más ruidoso. Esto era más pequeño, más frío, más profundo. Algo incorrecto. La clase de cosa que había aprendido a oír en habitaciones silenciosas donde la gente decía una cosa y sus cuerpos decían otra. Se acercó. «Doctor Shaw, ¿qué sedante es ese?». Todos los rostros se volvieron hacia ella. El doctor Shaw pareció irritado incluso antes de reconocerla por completo. «Enfermera Bennett, esto no es asunto suyo. Se convirtió en asunto mío cuando me pidió que trajera su bandeja de medicamentos». Sus ojos se estrecharon. «Es violento, está herido, es peligroso». «Tal vez», dijo Clara, «pero la historia clínica dice que reaccionó mal a las benzodiazepinas después de su última cirugía». El administrador parpadeó. Uno de los guardias miró a otro. La mujer de los diamantes se quedó muy quieta. La expresión del doctor Shaw se tensó. «Esa nota es antigua». La mirada de Clara bajó otra vez a la jeringa. «Las alergias antiguas todavía matan gente». La mujer dio un paso adelante, su perfume cortando el aire estéril. «¿Sabe con quién está hablando?». Clara la miró. Alta, elegante, perfecta. La clase de mujer que las habitaciones elegían primero sin pensarlo. «Con un doctor que sostiene el medicamento equivocado», dijo Clara. El pasillo quedó en silencio. Uno de los guardias de Dante dejó de respirar por un segundo. El rostro del doctor Shaw se enrojeció. «Se está pasando de la raya. Entonces repórteme después de que él sobreviva». Él intentó pasar junto a ella hacia la habitación. Clara se movió antes de que el permiso pudiera detenerla. Le golpeó la mano y la jeringa cayó. Chocó contra el azulejo, rodó una vez y desapareció bajo el borde del gabinete de pared. Todo se congeló. Luego las armas se alzaron. 4 hombres de Dante Falco apuntaron a Clara como si hubiera atacado a su rey. El administrador jadeó. La mujer de los diamantes gritó: «¿Está loca?». El doctor Shaw agarró la muñeca de Clara con suficiente fuerza para dejarle un moretón. «¿Tiene idea de lo que acaba de hacer?». El dolor le subió por el brazo. Durante un segundo Clara volvió a estar en la casa de su padre, escuchándolo decirle que era tonta, emocional, vergonzosa. Durante un segundo quiso bajar la mirada.
Entonces miró a través de la puerta abierta. Dante Falco estaba medio incorporado en la cama, con la camisa negra abierta en el cuello, una venda cruzándole la frente y la sangre oscureciendo un borde de la gasa. El sudor humedecía su cabello oscuro. Un moretón sombreaba su mandíbula. Una mano sujetaba la barandilla de la cama con tanta fuerza que los nudillos se le habían vuelto blancos. La otra flotaba cerca del puerto de la vía intravenosa, como si estuviera listo para arrancársela si alguien se acercaba. Pero sus ojos no estaban descontrolados. Estaban enfocados. Miraba la jeringa en el suelo. El ritmo del corazón de Clara cambió. No estaba peleando porque quisiera hacernos daño, dijo ella. El doctor Shaw apretó más su agarre. Basta. Estaba peleando porque no confiaba en lo que usted le estaba dando. El doctor soltó una risa fría y aguda. ¿Y usted sabe eso por qué? ¿Le leyó la mente? Clara liberó su muñeca. No, dijo, porque todos los demás tenían demasiado miedo para leerle la cara. Entonces entró en la habitación. El aire dentro se sentía más pesado, más cálido, cargado de dolor y violencia. Los guardias de Dante la siguieron, aún con las armas desenfundadas. Pero Clara levantó una mano sin mirar atrás. Si me disparan, dijo, todavía necesitarán a alguien que lo ayude a respirar durante el próximo pico de dolor. Nadie disparó. Los ojos de Dante permanecieron en ella. De cerca, se veía menos como un monstruo y más como un hombre atrapado dentro de un cuerpo que se había convertido en un campo de batalla. La ciudad temía su nombre. El hospital temía su temperamento. Su propia gente temía su silencio. Pero Clara había pasado años junto a pacientes cuyo miedo salía como rabia. Conocía la diferencia entre un hombre que intentaba dominar una habitación y un hombre que intentaba no morir en una. Bajó el ritmo a propósito. Los pacientes aterrorizados toman prestada la calma de la persona más cercana a ellos. Su madre le había enseñado eso. El cáncer le había enseñado eso. El turno nocturno lo había perfeccionado. «Señor Falco», dijo Clara suavemente, «mi nombre es Clara Bennett. No voy a tocarlo a menos que usted diga que sí». Sus ojos se afilaron. Detrás de ella, la mujer de los diamantes hizo un sonido de asco. «No puede responderle». Clara la ignoró. Parpadeé una vez para decir sí, 2 veces para decir no. La habitación esperó. Dante la miró durante 3 largos segundos. Luego parpadeó una vez. Un murmullo recorrió a los guardias. Clara no sonrió. Todavía no. ¿Me entiende claramente? Un parpadeo. ¿Cree que el medicamento que el doctor Shaw intentó darle está mal? Un parpadeo. Duro. Inmediato. Alguien maldijo detrás de ella. El doctor Shaw entró en la habitación. «Esto es absurdo. Un paciente asustado puede parpadear por cualquier cosa». Clara mantuvo los ojos en Dante. ¿Alguien le dijo que no confiara en el medicamento? Un parpadeo. Clara se inclinó un poco más cerca, aún fuera de su alcance. ¿Vio quién? 2 parpadeos. No. ¿Oyó algo? Un parpadeo. ¿Antes del ataque? 2 parpadeos. Después de llegar aquí, un parpadeo. La habitación pareció encogerse a su alrededor. Clara miró la línea intravenosa, las etiquetas de medicamentos, el cajón abierto cerca del carrito junto a la cama. ¿Alguien cambió algo en esta habitación? Los dedos de Dante se flexionaron sobre la barandilla. Un parpadeo. Lento, furioso. Clara se volvió hacia la bandeja sobre la mesa. Había 2 frascos junto a la bolsa de solución salina. Uno estaba correctamente etiquetado. El otro parecía casi idéntico, pero el color de la tapa era ligeramente distinto. Demasiado sutil para un doctor apurado. Demasiado obvio para alguien entrenada para notar la diferencia entre la vida y la muerte. Clara lo tomó. «Esto no pertenece a nuestro stock de farmacia». El rostro del doctor Shaw se endureció. «Deje eso». Clara lo miró. «¿Por qué?» La mujer de los diamantes dio un paso adelante. «Porque usted es enfermera, no investigadora». Clara levantó el frasco. Su mano no tembló. «Soy enfermera», dijo.
Eso significa que sé cuando algo en la habitación de un paciente puede matarlo. Dante emitió un sonido áspero, apenas más que aire raspando su garganta herida. Todos se volvieron. Sus ojos seguían sobre Clara, pero algo en ellos había cambiado. No suavidad, no gratitud, reconocimiento. Sabía que ella lo había entendido. Clara lo miró de vuelta. Intentaba decírselo. Un parpadeo. El pecho de Clara se tensó. De golpe la habitación tuvo sentido. La vía arrancada, los guardias arrojados, el rechazo, la rabia. Lo habían mirado y habían visto a un jefe mafioso violento. Clara lo había mirado y había visto a un paciente atrapado sin voz. El doctor Shaw extendió la mano hacia el frasco, pero uno de los guardias de Dante se interpuso. «Nadie toca eso», dijo el guardia. Los ojos del doctor Shaw brillaron. «Esto es un hospital. Entonces actúe como tal», dijo Clara. Las palabras salieron antes de que el miedo pudiera detenerlas. La mujer glamorosa la miró como si hubiera abofeteado a alguien. «¿Sabe quién soy?» Clara finalmente la miró bien. Vivian Cross, prometida de Dante Falco, el rostro favorito de la sociedad. Brazalete de diamantes, cabello perfecto, duelo perfecto. Los periódicos la llamaban leal, los donantes del hospital la llamaban generosa. Todos decían que había estado junto a Dante durante su recuperación después de un accidente anterior, 6 meses atrás, el que le dejó daño nervioso en una pierna y un temperamento que los tabloides llamaban incontrolable. Pero la preocupación de Vivian no le llegaba a los ojos. Sus ojos estaban en el frasco. «Sí», dijo Clara. «Usted es la mujer que debería estar preguntando por qué cambiaron el medicamento de su prometido». Los labios de Vivian se separaron. Durante un segundo la máscara resbaló. Solo uno, pero Clara lo vio. Dante también lo vio. Sus ojos se movieron de Clara a Vivian y el aire en la habitación se volvió peligroso de una manera distinta. Rocco Marino, jefe de seguridad de Dante, dio un paso adelante desde la esquina. Era mayor que los otros, de hombros anchos, con una cicatriz cerca de la ceja. Paciente de la manera en que solo los hombres peligrosos podían permitirse serlo. «Doctor», dijo Rocco, «usted saldrá». El doctor Shaw resopló. «Soy el médico tratante». Rocco puso una mano en el hombro del doctor. No fue brusco, no fue suave. Ya no. El administrador empezó a protestar. Vivian exigió orden. Los guardias se movieron. Pero Dante levantó una mano de la barandilla de la cama, apenas unos centímetros, y toda la habitación obedeció el movimiento antes de que siquiera señalara. Señaló a Clara. Luego la cabecera. «Quédate». El mensaje fue lo bastante claro como para que incluso Vivian dejara de hablar. Clara tragó saliva. «¿Quiere que me quede?» Un parpadeo. No debería haber importado. Él era un paciente. Ella era una enfermera. Esto era una decisión médica nada más. Pero cuando Dante Falco la eligió frente a los hombres que le temían y la mujer que lo reclamaba, algo se movió por la habitación como una puerta abriéndose en medio de una tormenta. Clara lo sintió bajo las costillas. No romance, todavía no, peligro. Porque las mujeres como Clara eran ignoradas hasta que se volvían útiles, entonces se volvían objetivos. El doctor Shaw fue escoltado fuera. El frasco equivocado fue sellado en una bolsa de evidencia. Llamaron a otra doctora. Una mujer llamada doctora Mira Patel llegó con ojos cansados, manos firmes y ninguna paciencia para los ricos que convertían la medicina en teatro. Clara dio el informe con rapidez y profesionalismo, aunque le dolía la muñeca donde el doctor Shaw la había sujetado. La doctora Patel escuchó, revisó la historia clínica de Dante, luego miró el frasco y se quedó muy quieta. «Enfermera Bennett», dijo, «hizo bien en detener la inyección». El rostro de Vivian se tensó. «¿Qué significa eso?» «Significa que este medicamento podría haber causado colapso respiratorio, dada su lesión y su historial». El guardia volvió a moverse. La expresión de Rocco se volvió de piedra. Dante cerró los ojos brevemente. No por debilidad, sino por confirmación. Clara sintió que las rodillas se le aligeraban.
Había sabido que tenía razón. Saberlo no hacía que el peligro fuera menor. La doctora Patel se volvió hacia el administrador. Quiero registros de farmacia, registros de acceso a la habitación y videos de seguridad de inmediato. El administrador asintió demasiado rápido. Vivian cruzó los brazos. Esto se está exagerando. Dante estaba agitado. La enfermera entró en pánico. Clara bajó la mirada preparándose para el peso familiar del desprecio. Eres demasiado sensible. Eres demasiado emocional. Lo estás haciendo más grande de lo que es. Pero antes de que Vivian pudiera continuar, Dante forzó un sonido desde la garganta. Fue crudo, roto, doloroso de oír. No. Todos se congelaron. Dante abrió los ojos y miró directamente a Clara. Entonces, con un esfuerzo que hizo subir el monitor, dijo una palabra. Ella. A Clara se le cortó la respiración. La doctora Patel se inclinó más cerca. Señor Falco, no fuerce la voz. Pero Dante siguió mirando a Clara. Ella. Lo repitió más bajo. Luego se tocó el pecho con 2 dedos y volvió a señalarla. Rocco lo entendió primero. Confía en ella. Vivian se rió, pero la risa salió delgada. Tiene una lesión en la cabeza. Los ojos de Dante se clavaron en ella con un desprecio tan frío que su risa murió. Clara debería haber sentido triunfo. En cambio, sintió que la responsabilidad se asentaba sobre sus hombros como un abrigo pesado. Dante Falco no confiaba en nadie. Todos en Chicago lo sabían. Y aún así allí estaba, herido, atrapado, rodeado de médicos, guardias y traición, eligiendo a una enfermera a la que todos habían descartado antes de que entrara en la habitación. La doctora Patel le dio a Clara una mirada medida. ¿Puede quedarse con él durante la próxima evaluación? Clara asintió. Sí. El administrador carraspeó. La enfermera Bennett fue asignada a recuperación. Quizá no está autorizada para VIP. El monitor de Dante volvió a subir cuando su mano se apretó en la sábana. Rocco miró al administrador. Autorícela. El administrador tragó saliva. Por supuesto. El rostro de Vivian quedó inmóvil, ya no enojado, calculador. Clara lo vio y sintió un escalofrío. No solo había salvado a un paciente, había entrado en una guerra que no entendía. Durante la siguiente hora, Clara permaneció junto a la cama de Dante mientras la doctora Patel limpiaba la herida, ajustaba su oxígeno y reemplazaba las órdenes de medicación. Dante se negó a permitir que nadie más se acercara al puerto de la vía intravenosa a menos que Clara revisara primero la etiqueta. Al principio le avergonzó la forma en que todos esperaban su aprobación, pero se obligó a concentrarse. Paciente primero, pánico después. Cuando la doctora Patel necesitó que levantara el brazo, Clara se lo pidió. Cuando tuvo que girar la cabeza, Clara explicó por qué. Cuando el dolor cruzó su rostro como una cuchilla, Clara le dijo que contara sus respiraciones. Inhale, dijo en voz baja. Mantenga. Exhale. Bien, otra vez. Dante la obedeció, no fácilmente, no suavemente, pero la obedeció. Los guardias miraban como si estuvieran viendo un milagro. Rocco permanecía junto a la puerta, con los brazos cruzados, los ojos moviéndose entre Clara y cada persona que entraba. Vivian caminaba cerca de la ventana, fingiendo preocupación mientras revisaba su teléfono demasiado a menudo. Clara lo notó. Notaba todo cuando tenía miedo. A las 9:03 de la noche, la doctora Patel finalmente dio un paso atrás. Está estable por ahora. Nada de visitas innecesarias. Nada de sedantes sin mi aprobación. Ningún cambio de medicación a menos que 2 miembros del personal lo verifiquen. Clara asintió. Actualizaré la historia clínica. Y haga que revisen su muñeca. Clara miró hacia abajo. 4 marcas rojas de dedos rodeaban su piel donde el doctor Shaw la había sujetado. Se bajó la manga. No es nada. Dante hizo un sonido. Clara lo miró. Sus ojos estaban en su muñeca. Ella sonrió automáticamente. La sonrisa que usaba cuando los pacientes se preocupaban por ella en lugar de por sí mismos. Está bien.
La mirada de Dante se afiló. Ya no le quedaba voz para preguntas, pero su expresión hablaba con claridad. Clara casi se rió. No me mire así. Usted es el que tiene una herida en la cabeza. Sus ojos no se movieron. La sonrisa se desvaneció de su rostro. Se bajó más la manga. Estoy acostumbrada a que la gente apriete más fuerte de lo que quiere. Algo oscuro pasó por sus ojos. No sospecha. Ira por ella. Clara apartó la mirada primero. No sabía qué hacer con eso. Los hombres la habían mirado de muchas maneras en su vida. A través de ella, más allá de ella, desde arriba. A veces al cuerpo que encontraban demasiado o no lo suficiente, según su crueldad. Dante Falco la miraba como si un moretón en su muñeca fuera una ofensa contra el orden del mundo. Eso la inquietaba más que su rabia. Cuando la habitación finalmente se calmó, Clara se acercó al mostrador para lavarse las manos. Su reflejo en la ventana mostraba a una mujer con un uniforme blanco demasiado ajustado en la cintura, el cabello escapándose del moño, las mejillas encendidas, los ojos cansados. Detrás de ella, en la cama, Dante observaba su reflejo. No de la manera en que los hombres miran a las mujeres que creen poder poseer. Miraba como si estuviera memorizando a la persona que lo había oído cuando nadie más lo hizo. «Debería dormir», dijo ella sin volverse. Él parpadeó 2 veces. «No, usted es imposible». Un parpadeo. «Sí». Clara sacudió la cabeza a pesar de sí misma. Una pequeña sonrisa tocó su boca. Dante la vio y por primera vez desde que ella entró en la habitación, algo de la violencia en su rostro se suavizó. El cambio fue tan pequeño que quizá nadie más lo habría notado. Clara lo notó. Rocco también. Vivian definitivamente también. A las 9:40 de la noche, Vivian se acercó a la cama con una voz más suave. «Dante, cariño, necesitas descansar. Me quedaré esta noche». Los ojos de Dante se movieron hacia ella, sin calidez. Vivian extendió la mano hacia la suya. Él la apartó. El rechazo fue pequeño pero público. Vivian se congeló. Clara fingió revisar el monitor, pero la habitación se sintió de pronto demasiado afilada. «Estás alterado», dijo Vivian. «Es comprensible después de lo que pasó». Dante miró a Clara y luego volvió a mirar a Vivian. Su mensaje era claro. «Vete». La sonrisa de Vivian tembló. «¿No lo dices en serio?» Dante levantó un dedo hacia la puerta. Rocco dio un paso adelante. «Señorita Cross», sus ojos brillaron. «Soy su prometida». La voz de Rocco siguió siendo respetuosa. «Y él está pidiendo que se vaya». Vivian miró alrededor de la habitación buscando apoyo. El administrador evitó sus ojos. La doctora Patel revisó la historia clínica. Clara se quedó quieta, deseando poder volverse invisible otra vez. La mirada de Vivian cayó sobre ella y se quedó allí. «Esto es por ella». El estómago de Clara se tensó. El monitor de Dante pitó más rápido. «No», dijo Clara suavemente, antes de que Dante pudiera esforzarse. Vivian parpadeó. «¿Disculpe?» Clara se volvió desde el monitor. Sus manos estaban firmes ahora, aunque no sabía cómo. «Esto es porque alguien intentó darle el medicamento equivocado. Esto es porque lo ignoraron cuando intentó advertirles. Esto es porque es un paciente, no un problema que manejar para su conveniencia». El rostro de Vivian se volvió frío. «No tienes idea de en qué te has metido». «Probablemente no», admitió Clara, «pero sé entre qué me interpuse». Las 2 mujeres se miraron. Entonces la mano de Dante se movió sobre la manta, lenta y pesada, hasta que sus dedos tocaron el borde de la manga de Clara. No agarrando, no tirando, solo tocando la tela una vez para llamar su atención. Clara miró hacia abajo, sus ojos se encontraron. Había dolor en ellos, advertencia y algo que parecía casi disculpa, como si supiera que Vivian apuntaría contra ella ahora, como si lamentara que su confianza la hubiera hecho visible para gente peligrosa. Clara entendió.
Había pasado toda su vida siendo visible solo cuando alguien quería burlarse de ella, descartarla o usarla. Esto era diferente. Esto era peligroso. Pero también era la primera vez que ser vista se sentía como si importara. Vivian se marchó con los tacones golpeando el suelo como pequeñas amenazas. La puerta se cerró detrás de ella. Durante varios segundos nadie habló. Luego Rocco ordenó en voz baja que 2 guardias la siguieran. 2 a asegurar farmacia y 1 a encontrar al Dr. Shaw. El administrador del hospital recordó de pronto llamadas urgentes que debía hacer. La doctora Patel salió para revisar el acceso al laboratorio con farmacia. Finalmente, la habitación quedó solo con Dante, Clara y un guardia fuera de la puerta. Clara acomodó la manta alrededor del brazo de Dante. Asustó a todos esta noche. Sus ojos volvieron a la muñeca de ella. Clara suspiró. No va a dejar eso pasar, ¿verdad? Un parpadeo. Es solo una muñeca. Su mirada se endureció. Bien, dejaré que la doctora Patel la revise después. Un parpadeo. Clara se sentó en la silla junto a la cama porque los pies le habían empezado a doler y la adrenalina se desvanecía. En cuanto se sentó, el agotamiento la encontró. Llevaba de turno desde las 6 de la mañana. Antes de eso, había llevado a Lily a la escuela, discutido con el casero por la calefacción, pagado la mitad de una factura atrasada de servicios y se había saltado el almuerzo porque los precios de la cafetería habían vuelto a subir. La vida no se detenía porque un jefe mafioso la hubiera elegido. Nunca lo había hecho. Dante la observó luchar para no bostezar. Clara lo notó y se enderezó. Perdón. Él frunció el ceño. Costumbre, dijo ella, disculparme por estar cansada. Él parpadeó una vez, lentamente, como si entendiera más de lo que ella quería. Clara miró el monitor en lugar de su rostro. La gente cree que la enfermería es principalmente medicina. No lo es. Es escuchar. Los pacientes te dicen cosas sin palabras todo el tiempo. Su respiración cambia, sus manos se mueven, sus ojos van hacia lo que los asusta. Usted miraba la jeringa como si fuera un arma. Los dedos de Dante se movieron sobre la manta. Clara volvió a mirarlo. Así lo supe. Él la estudió, y el aire entre ellos se asentó en algo extrañamente silencioso. No seguro, exactamente. Dante Falco nunca podría llamarse seguro, pero honesto. Por primera vez esa noche no parecía un monstruo que nadie pudiera manejar. Parecía un hombre rodeado de gente y aún así dejado sin ser escuchado. La voz de Clara se suavizó. Usted no era difícil de manejar, señor Falco. Ellos solo tenían demasiado miedo para escuchar. Sus ojos cambiaron. La frase lo alcanzó en un lugar más profundo que el dolor. Cerró los ojos. Y por un momento, Clara pensó que finalmente dormiría. Luego los abrió otra vez y con esfuerzo susurró. «¡Nombre!». Clara se inclinó más cerca. ¿Su nombre? Una leve irritación cruzó su rostro. Incluso herido, al parecer, Dante Falco odiaba las preguntas tontas. Clara casi sonrió. «Mi nombre es Clara». Sus labios volvieron a moverse. Al principio no salió ningún sonido, luego apenas audible. «Clara». La forma en que lo dijo hizo que su corazón hiciera algo imprudente. Ella se puso de pie rápido, fingiendo revisar la vía. «Descanse ahora». Él parpadeó una vez. «Sí». En el pasillo, Vivian Cross estaba junto al ascensor privado, con el teléfono pegado a la oreja, la voz baja y furiosa. «La enfermera lo arruinó», dijo. «No, no está muerto. Está lo bastante despierto para rechazarme. Encuentra a Shaw antes que Rocco, y escucha con atención. Si esa santita gordita se queda en su habitación esta noche, Dante podría empezar a recordar lo que pasó antes del choque». Hizo una pausa escuchando. Luego su rostro se endureció. «Entonces asegúrate de que lo recuerde mal». Lo que Vivian no sabía era que el pasillo VIP del hospital tenía más que cámaras de seguridad. Rocco Marino había ordenado instalar micrófonos desde el momento en que Dante fue admitido.
Y dentro de la sala de seguridad, 3 pisos más abajo, uno de los hombres de Rocco acababa de oír cada palabra. A las 10:18 de la noche, Clara Bennett se había convertido en la mujer más importante del hospital. Y no tenía idea. A las 10:19, Vivian Cross había decidido que debía ser eliminada. Y a las 10:20, Dante Falco abrió los ojos en la silenciosa habitación del hospital, miró a la enfermera sentada erguida en la silla junto a él y recordó lo único que todos esperaban que la lesión en la cabeza hubiera borrado. Antes de que explotara el convoy, antes de que la sangre llenara sus ojos, antes de que el mundo se convirtiera en sirenas y vidrio roto, había oído la voz de Vivian a través de los altavoces del auto diciendo: «Asegúrate de que firme antes de despertar». Los dedos de Dante se cerraron lentamente sobre la manta. El monitor pitó más rápido. Clara se movió, despierta al instante. «¿Señor Falco?» Él la miró y ella vio el cambio. No dolor, no confusión, memoria. «¿Qué ocurre?», susurró ella. Dante forzó su garganta herida a funcionar. Una palabra salió áspera y peligrosa. «Vivian». Clara se puso de pie. «¿Qué pasa con ella?». Los ojos de Dante se movieron hacia la puerta y luego volvieron a Clara. Levantó una mano temblorosa y señaló la mesa de la historia clínica, donde el frasco equivocado sellado estaba dentro de una bolsa de evidencia. Luego señaló hacia el pasillo por donde Vivian se había ido. Clara entendió demasiado tarde. La mujer que había estado junto a su cama fingiendo miedo no había tenido miedo por él. Había tenido miedo de que sobreviviera. Clara extendió la mano hacia el botón de llamada. Antes de que su dedo lo tocara, las luces de la habitación parpadearon una vez. Luego la pantalla del monitor se apagó. La pantalla del monitor se apagó y por un terrible segundo, Clara Bennett olvidó el hospital. Olvidó a los guardias. Olvidó los diamantes en la muñeca de Vivian Cross y la sangre en la venda de Dante Falco. Todo lo que recordó fue el último invierno de su madre, cuando una máquina junto a la cama se había quedado en silencio durante 3 segundos y Clara, aún adolescente entonces, había aprendido que el miedo podía moverse más rápido que el pensamiento. Pero ya no tenía 16 años. No era una niña indefensa junto a una mujer moribunda, sin entrenamiento y con las manos temblorosas. Era enfermera. El miedo golpeó primero, agudo y frío, pero el entrenamiento se movió más rápido. Clara soltó el botón de llamada, tomó la pequeña linterna sujeta a su credencial y la encendió mientras la habitación VIP se hundía en una luz roja de emergencia. La línea de oxígeno de Dante silbó una vez y luego se detuvo. Su pecho subía de manera irregular. La batería de respaldo del monitor debería haber arrancado. No lo hizo. El oxígeno de pared debería haber seguido fluyendo. No lo hizo. Nada de esto era un parpadeo normal de energía. «Quédese conmigo». Clara lo dijo, ya junto a su cama. Los ojos de Dante estaban abiertos, furiosos y conscientes, pero su respiración había cambiado. Ahora era superficial, raspando a través de su garganta herida. Clara alcanzó detrás de la cama y encontró la válvula de oxígeno girada. No suelta, no movida por un golpe, girado por la mano de alguien. Su estómago se enfrió. Alguien la cerró. La mano de Dante se movió hacia la bolsa de evidencia sobre la mesa y luego hacia la puerta. Vivian. Clara entendió. Lo sé. Reconectó la línea de oxígeno, pero el flujo no regresó lo bastante rápido. Los labios de Dante estaban perdiendo color. Clara abrió de un tirón el cajón de emergencia, sacó una bolsa de reanimación manual, ajustó la mascarilla sobre su nariz y su boca y apretó. «Respire conmigo. Dentro, fuera». «Eso es. No luche contra mí». Sus ojos se fijaron en los de ella. La confianza en ellos casi dolía. Un hombre temido por media ciudad no tenía arma en ese momento, ni voz, ni poder, ni reputación aterradora lo bastante fuerte para llevar aire a sus pulmones. Todo lo que tenía era la decisión de creer en la enfermera rechazada que se inclinaba sobre él mientras la habitación quedaba a oscuras. Clara apretó la bolsa otra vez. «Bien, otra vez. Quédese conmigo, señor Falco». La manija de la puerta traqueteó.
Clara miró sobre el hombro. ¿Rocco? No hubo respuesta. La manija volvió a traquetear, más fuerte. Luego una voz masculina murmuró afuera. «Ábrela». No era Rocco, no era la doctora Patel, no era ningún guardia que Clara reconociera. Su mano se apretó sobre la bolsa de reanimación. Los ojos de Dante se afilaron. La suite VIP tenía cerradura de seguridad, pero alguien había bloqueado el panel de acceso desde afuera. La habitación se había convertido en una trampa. Clara siguió ventilándolo con una mano y arrastró el soporte metálico de la vía con la otra. «Escúcheme», susurró. «Si esa puerta se abre y alguien se acerca a esta cama, usted me deja hablar primero. No se arranca la vía, no intenta ponerse de pie, no se desangra solo para parecer aterrador». Incluso a través de la mascarilla, los ojos de Dante mostraron una clara irritación. Clara casi se rió por el pánico. «Sí, estoy dando órdenes. Usted me eligió, ¿recuerda?» El traqueteo se detuvo. Silencio. Luego una tarjeta delgada se deslizó bajo la puerta y golpeó el suelo. Alguien afuera intentaba reiniciar la cerradura. Clara apretó la bolsa 2 veces más. Luego presionó la alarma de pie de emergencia bajo el marco de la cama. No hizo sonido en la habitación, pero si el sistema de seguridad de Rocco aún funcionaba, alguien la vería. Si Rocco seguía libre. Si Vivian no lo había alcanzado también. La puerta se abrió unos centímetros. 2 hombres con uniformes de mantenimiento entraron. Clara supo de inmediato que no eran mantenimiento del hospital. Sus botas estaban mal. Sus manos estaban demasiado limpias. Los verdaderos hombres de mantenimiento llevan el agotamiento en los hombros. Estos hombres llevaban propósito. Uno sostenía una bolsa de herramientas, el otro sostenía una jeringa. Clara se enderezó, manteniendo la mascarilla sellada al rostro de Dante. «Esta habitación está bajo restricción médica». El hombre de la jeringa sonrió. «Problema eléctrico, enfermera. Nos enviaron a ayudar». ¿Con una jeringa? Su sonrisa desapareció. «Aléjese del paciente». Clara miró la jeringa, luego a Dante, luego a los 2 hombres bloqueando la puerta. Un recuerdo cruzó su mente tan rápido que casi no parecía pertenecer allí. La voz de su padre, diciendo que las chicas como ella debían quedarse donde las ponían. La voz de su madre, respondiendo desde algún lugar más profundo. Escucha a las personas a quienes nadie más escucha. Clara levantó el soporte de la vía con la mano libre y estrelló sus ruedas contra la espinilla del primer hombre. Él maldijo y tropezó. El segundo se lanzó hacia la cama. Dante se movió más rápido de lo que debería un hombre herido y atrapó la muñeca del hombre con una mano. Le costó. El dolor le desgarró el rostro, pero su agarre resistió lo suficiente para que Clara balanceara de nuevo el poste metálico. Golpeó el hombro del hombre, no lo bastante para romperlo, lo bastante para detenerlo. La jeringa salió volando de su mano y resbaló bajo la cama. Entonces la puerta se abrió de golpe. Rocco entró como una tormenta, 2 guardias detrás de él, arma desenfundada, el rostro negro de furia. ¡Abajo! Clara se agachó sobre Dante protegiendo la mascarilla y su pecho con su propio cuerpo. Los falsos hombres de mantenimiento cayeron al suelo en segundos. Uno intentó alcanzar algo en su tobillo. Rocco le pisó la muñeca con fuerza. «No lo hagas». Las luces volvieron a parpadear encendidas. El monitor se reinició con un chillido. El flujo de oxígeno de Dante se estabilizó. Clara siguió apretando la bolsa hasta que la doctora Patel entró corriendo con 2 enfermeras y se hizo cargo de la evaluación de la vía aérea. «¿Qué pasó?», exigió la doctora Patel. La voz de Clara salió sin aliento pero clara. «Válvula de oxígeno cerrada manualmente. Batería del monitor desactivada». 2 hombres entraron con una jeringa desconocida. Rocco levantó la jeringa con una mano enguantada. «Que sean 3 medicamentos equivocados esta noche». Dante intentó quitarse la mascarilla. Clara le atrapó la mano. «No, usted habla después. Ahora respira». Él la fulminó con la mirada. Ella le devolvió la mirada. Por alguna razón, Rocco parecía querer sonreír y asesinar a alguien al mismo tiempo. La doctora Patel revisó las pupilas de Dante,
su pulso, su herida, su saturación de oxígeno. Luego miró a Clara con un respeto que se sintió más pesado que un elogio. ¿Lo mantuvo oxigenado manualmente? Clara asintió. Estaba cayendo. Buen trabajo. 2 palabras. Eso fue todo. Pero Clara casi se quebró bajo ellas. No porque necesitara aplausos. Había vivido demasiado tiempo sin ellos. Sino porque buen trabajo sonó como si alguien finalmente escribiera su nombre correctamente sobre el mundo. La habían llamado dulce, blanda, confiable, útil. Había sido la enfermera a la que enviaban a habitaciones difíciles porque sabían que no se quejaría. Pero buen trabajo, dicho en medio del peligro por alguien que entendía lo que casi había pasado, se sintió como la mano de su madre apretando la suya bajo la mesa otra vez. La mano de Dante encontró el borde de su manga, débil pero deliberada. Clara miró hacia abajo. Sus ojos dijeron lo que su garganta no podía. Me salvaste otra vez. Ella tragó saliva. No haga de necesitarlo una costumbre. Sus ojos se suavizaron por un breve segundo y luego se movieron hacia Rocco. Rocco entendió. Tenemos grabada la llamada de Vivian, dijo. Dijo que la enfermera lo arruinó. Le dijo a alguien que encontrara a Shaw antes que yo. También dijo que si Clara se quedaba en tu habitación esta noche, podrías empezar a recordar lo que pasó antes del choque. Dante cerró los ojos. La memoria tensó su rostro. Clara permaneció a su lado, todavía sosteniendo la mascarilla cerca por si su respiración volvía a cambiar. La doctora Patel se volvió hacia Rocco. ¿Dónde está la señorita Cross ahora? Fuera del piso. Mis hombres la están buscando. El administrador llegó detrás de ella, sudando a través del cuello de la camisa. Esto es inaceptable. Hombres armados, agresiones, grabaciones de seguridad no aprobadas. Rocco se volvió lentamente. El administrador dejó de hablar. Clara debería haberse sentido satisfecha. No lo hizo. Su cuerpo había empezado a temblar ahora que los peores segundos habían pasado. Le palpitaba la muñeca. Sentía débiles las rodillas. Su corazón no se calmaba. Dejó la bolsa manual sobre la bandeja y dio un paso atrás. Dante lo notó de inmediato. Su mano se levantó apenas. Quédate. Clara negó con la cabeza. Necesito un minuto. Sus ojos se estrecharon. Un minuto, repitió ella más suavemente. Lo prometo. Salió al pasillo antes de que alguien pudiera detenerla y se apoyó contra la pared fuera de la habitación. El corredor era demasiado brillante, demasiado limpio, demasiado lleno de gente fingiendo que el hospital no había estado a punto de convertirse en una escena de asesinato. Clara se cubrió el rostro con ambas manos y trató de respirar en silencio. ¿Había golpeado una jeringa de la mano de un doctor? Había desafiado a la prometida de un jefe mafioso. Había ventilado manualmente al hombre más peligroso de Chicago. Había peleado contra falsos trabajadores de mantenimiento con un soporte de vía. Y de alguna manera, todo lo que podía oír era la voz de Vivian. Santita gordita. Clara había oído versiones de eso toda su vida. Clara la de gran corazón, dulce Clara, suave Clara, la buena de Clara. Las palabras cambiaban según quien las dijera, pero el significado permanecía lo bastante cerca para dejar moretón. Útil, inofensiva, fácil de pasar por alto, fácil de ridiculizar. Había construido una vida a partir de ser gentil en un mundo que trataba la gentileza como debilidad. Se preguntó, de pronto y dolorosamente, quién habría venido por ella si hubiera sido ella la que estuviera acostada en esa cama. Lili quizá, si pudiera escapar de su padre. La doctora Patel quizá, si alguien recordaba llamarla. Pero no una familia esperando en el pasillo. No un hombre amenazando al mundo por ella. Nadie que mirara su muñeca amoratada y decidiera que la habitación lo había ofendido. Levántate, se susurró a sí misma. Las mismas palabras que se había dicho en el espejo durante años. El ascensor de servicio se abrió al final del pasillo. Vivian Cross salió con 2 oficiales de seguridad del hospital y el doctor Shaw detrás de ella.
Sus diamantes ya no estaban. Los había reemplazado un abrigo de cachemira, pero su expresión era más afilada que nunca. «Ahí está», dijo Vivian. Clara se enderezó. «Señorita Cross». Los ojos de Vivian fueron a la muñeca de Clara, luego a su cuerpo, luego de vuelta a su rostro. «Ya ha causado suficiente daño esta noche». El doctor Shaw levantó una mano hacia los oficiales de seguridad. «Esta enfermera me agredió, interfirió con la atención de emergencia y atacó al personal de mantenimiento. Debe ser retirada del piso de inmediato». Clara lo miró. Esos hombres no eran mantenimiento. «Usted no está calificada para determinar eso», espetó él. «Estoy calificada para reconocer una jeringa en una bolsa de herramientas». Vivian se acercó bajando la voz hasta que sonó íntima y cruel. «¿Crees que porque Dante te miró con amabilidad durante 10 minutos, ahora importas?» El rostro de Clara ardió, pero no retrocedió. «Creo que, como casi murió 2 veces esta noche, alguien debería preocuparse más por su historia clínica que por tus sentimientos». Los ojos de Vivian brillaron. «Tú, patética pequeña...» La puerta detrás de Clara se abrió. Dante Falco estaba allí, no bien, no firme. Una mano sujetaba el marco de la puerta. La otra sostenía el soporte de la vía. La venda resaltaba contra su cabello oscuro, el rostro pálido por el dolor. La doctora Patel estaba detrás de él, furiosa. «Señor Falco, no debería estar de pie». Dante la ignoró. Todo el pasillo se congeló. Incluso herido, incluso apenas erguido, Dante cambió la forma de la habitación. El poder volvió a él no a través de la violencia, sino a través de la negativa. Sus ojos se movieron de Shaw a Vivian, luego a los oficiales de seguridad que sostenían la orden de retirada. Su voz salió áspera y rota, pero cada palabra aterrizó. «Ella se queda». La boca de Vivian tembló. «Dante, estás confundido». Él la miró sin ninguna confusión. «Tú te vas». Las palabras le costaron. Clara se movió antes de pensar, deslizándose bajo su brazo para sostenerlo. «Hombre imposible», susurró. De vuelta a la cama. Él la miró hacia abajo, y a pesar de todo, a pesar de la sangre, la traición y las armas en el pasillo, algo casi divertido tocó sus ojos. Dejó que ella lo guiara de regreso porque ella se lo pidió, no porque nadie más lo ordenara. Eso fue lo que todos vieron. El despiadado jefe mafioso que había arrojado hombres adultos fuera de su habitación. Obedeció a la enfermera gordita rechazada con una sola frase tranquila. Vivian también lo vio, y el odio le cambió el rostro. Rocco se colocó detrás de ella. «Señorita Cross, viene conmigo, soy su prometida». Dante se detuvo a medio camino de la cama y giró la cabeza. «No». Fue la palabra más pequeña. Terminó el compromiso con más claridad que cualquier anuncio. Vivian se quedó inmóvil. «¿No lo dices en serio?» La mandíbula de Dante se tensó. «Recuerdo». El color abandonó su rostro. Clara sintió la verdad a través de la mano apoyada en su espalda. El recuerdo era real. Vivian miró a Shaw. Shaw apartó la mirada. Rocco sonrió sin calidez. Eso pensé. Las siguientes 2 horas se movieron como una tormenta atrapada dentro de las paredes del hospital. Shaw fue detenido después de que los hombres de Rocco encontraran registros de acceso a farmacia alterados con sus credenciales. Los falsos trabajadores de mantenimiento fueron identificados como contratistas privados conectados a una compañía de seguridad financiada por el fideicomiso familiar de Vivian. El frasco equivocado contenía un compuesto lo bastante peligroso para provocar en Dante un colapso respiratorio, pero lo bastante sutil para explicarse como una complicación médica si nadie hacía preguntas. Vivian intentó llamar a abogados, miembros de la junta, contactos policiales, cualquiera que pudiera torcer la narrativa antes de que Dante recuperara por completo la voz. Pero Rocco tenía audio. La doctora Patel tenía evidencia médica. La habitación tenía cámaras. Y Clara Bennett
La enfermera común a la que todos habían subestimado había notado lo único que todos los demás ignoraron. Para medianoche, la junta del hospital convocó una reunión de emergencia en una sala privada de conferencias. Vivian llegó con 2 abogados y la expresión de una mujer preparada para transformar un intento de asesinato en un malentendido. El doctor Shaw se sentó a su lado, sudando. El administrador se sentó a la cabecera de la mesa, con aspecto de querer renunciar hundiéndose en el suelo. La doctora Patel llegó con registros. Rocco llegó con grabaciones. Clara llegó porque la doctora Patel le pidió que diera una declaración médica. No quería hacerlo. Habría preferido quedarse con Dante, revisando sus signos vitales, asegurándose de que no intentara ponerse de pie otra vez por pura arrogancia. Pero cuando intentó negarse, la doctora Patel le tocó el hombro y dijo: «Le salvaste la vida. Tienes derecho a hablar». Clara se sentó al extremo de la mesa con las manos entrelazadas, sintiendo todos los ojos sobre ella. Pensó en su padre diciéndole que los doctores la ignorarían. Pensó en los instructores de la escuela de enfermería usándola para cada paciente difícil y llamándolo oportunidad. Pensó en todas las habitaciones donde había elegido el silencio porque el alquiler vencía y la dignidad no podía depositarse en el banco. El abogado de Vivian comenzó con suavidad. Todos estamos agradecidos por la preocupación de la enfermera Bennett, pero la preocupación no justifica una interferencia imprudente. Un paciente con el historial del señor Falco puede volverse combativo. El doctor Shaw actuó dentro de su discreción de emergencia. Clara escuchó. Reconocía el lenguaje diseñado para enterrar la verdad bajo palabras tranquilas. El abogado continuó. En cuanto a la señorita Cross, estaba angustiada. Su prometido estaba herido. Cualquier declaración privada hecha por miedo no debería retorcerse en acusaciones. Rocco se recostó, nada impresionado. La doctora Patel abrió la historia clínica. El sedante que el doctor Shaw intentó administrar estaba contraindicado. Shaw replicó: «Basaba en una nota obsoleta». Clara habló antes de que pudiera convencerse de no hacerlo. Los historiales de alergias no expiran porque a un doctor le incomoden. La habitación se volvió hacia ella. Su voz tembló, pero siguió. El paciente se resistió al tratamiento después de notar cambios en la preparación de su medicación. No podía hablar con claridad debido al trauma en la garganta y al dolor. Su conducta fue interpretada como agresión en lugar de comunicación. Cuando estableció una respuesta por parpadeo, confirmó su preocupación por el medicamento. La boca de Vivian se curvó. «Una respuesta por parpadeo, qué científico». Clara la miró. «Más científico que asumir que era violento porque su nombre te asustaba». Un sonido bajo salió de Rocco, que pudo haber sido aprobación. Los ojos de Vivian se endurecieron. «Cuidado, enfermera». Las manos de Clara se apretaron. «No. He tenido cuidado toda la noche. Cuidado con su vía aérea. Cuidado con su medicación. Cuidado en no decir lo que todos siguen evitando». Alguien intentó hacer que un paciente pareciera incontrolable, para que nadie cuestionara por qué murió bajo sedación. La habitación quedó completamente en silencio. Shaw se puso de pie. «Esto es difamación». La puerta se abrió. Dante entró en una silla de ruedas empujada por uno de los hombres de Rocco. Aún llevaba una línea de oxígeno bajo la nariz. La doctora Patel ya se levantaba para protestar. No tenía ningún derecho a estar allí. Su rostro estaba pálido, la herida recién vendada, su cuerpo todavía luchaba contra el shock y el dolor. Pero sus ojos estaban claros. Clara se puso de pie de inmediato. «Debería estar en la cama». Dante la miró. «Después, eso no es un plan médico». Su boca se movió apenas. «Es el mío». Ella casi lo regañó frente a todos. Luego se dio cuenta de que la junta del hospital los miraba como si viera al trueno responderle a la lluvia. Dante se volvió hacia la mesa. «Continúen». El rostro de Vivian se suavizó al instante, una máscara encajando en su sitio. «Dante, cariño, no deberías estar aquí. Te están alterando». Él la miró hasta que la máscara se agrietó. «Dijiste que te aseguraras de que yo firmara antes de despertar».
El abogado se congeló. Shaw miró a Vivian. El administrador susurró. ¿Firmar qué? Rocco puso una carpeta sobre la mesa. Dentro había documentos recuperados de la oficina de Shaw y del bolso de Vivian. Formularios de poder médico de emergencia, autorizaciones de acceso al patrimonio, control temporal de votos sobre Falco Holdings en caso de incapacidad, y una solicitud privada de licencia matrimonial programada para presentarse a la mañana siguiente. Clara miró los papeles, el horror subiendo lentamente. Vivian no había querido que Dante muriera de inmediato. Lo quería sedado, confundido, capturado legalmente, lo bastante vivo para firmar y demasiado débil para recordar. Si moría después, el duelo terminaría el papeleo. La voz de Dante raspó, pero se sostuvo. Necesitaba que no pudiera hablar. Shaw le dio eso. Sus ojos se movieron hacia Clara. Clara me devolvió la voz. Clara bajó la mirada porque la frase era demasiado. Vivian se levantó tan rápido que la silla golpeó la pared. Estuve a tu lado durante 6 meses después del accidente. La mirada de Dante fue despiadada. Estuviste junto a mis cuentas. Administré tus cuidados. Administraste el acceso. Te habrías destruido sin mí. Dante miró a Clara. Tal vez. Luego volvió a mirar a Vivian. Pero ella me salvó sin poseerme. El rostro de Vivian se deformó. ¿Ella? ¿Vas a elegir a esa enfermera por encima de mí? Los ojos de Dante recorrieron lentamente la mesa. Los miembros de la junta, los abogados, el doctor, el administrador, la mujer que creía que la belleza y el dinero podían volver elegante la crueldad. Elijo a la mujer que escuchó cuando todos ustedes intentaron silenciarme. La frase se asentó en el pecho de Clara como una mano sobre su corazón. Vivian se rió, fea ahora, sin ninguna gracia pública. Ella no es nada. Una enfermera nocturna con uniforme barato y un cuerpo del que la gente se ríe a sus espaldas. ¿Crees que te ama? Ama que por fin la miraras. Clara se encogió antes de poder evitarlo. Las manos de Dante se apretaron en los apoyabrazos de la silla de ruedas, pero Clara dio un paso adelante. Esta vez no necesitaba que él la defendiera primero. Estás equivocada, dijo en voz baja. Vivian se burló. ¿Lo estoy? Sí. La voz de Clara tembló y luego se sostuvo. No amo que él me mire. Amo que cuando no podía hablar, aún así dijo la verdad con los ojos. Y amo que por una vez en mi vida, escuchar fue suficiente para salvar a alguien. La habitación quedó en silencio por una razón distinta. Clara no había querido usar la palabra amor. Se le había escapado, aterradora y desnuda. Dante la miró, y cada línea dura de su rostro cambió. Vivian vio ese cambio, y pareció odiarlo más que todo lo demás. La seguridad de la junta llegó con la policía detrás. La doctora Patel entregó el frasco sellado, los registros de farmacia y las notas escritas de Clara. Rocco les dio las grabaciones. Y la señorita Cross vendrá con nosotros. Vivian retrocedió hacia la pared. No pueden arrestarme, no soy policía, dijo Rocco. Pero la policía está abajo, y por una vez encontrará la evidencia ya envuelta para regalo. La voz de Dante cortó su pánico. Vivian. Ella se detuvo. Durante un segundo algo parecido a esperanza titiló en su rostro, como si aún creyera que podía ablandarlo. Les dijiste que me hicieran recordarlo mal, dijo él, pero recuerdo lo suficiente. Su esperanza murió. Rocco la escoltó fuera. Shaw lo siguió poco después, pálido y silencioso. Ya no era el doctor con la jeringa, sino un hombre calculando cuántos años le había costado su arrogancia. Cuando la habitación se despejó, Clara se dio cuenta de que estaba temblando otra vez. Odiaba eso de sí misma. Odiaba que la valentía no impidiera que el cuerpo llevara la cuenta. Dante lo vio. ¿Clara? Ella se volvió. Necesita volver a la cama. Tú necesitas sentarte. Yo no soy la paciente. Sus ojos se movieron a su muñeca. Estás herida. Una muñeca no es lo mismo que casi morir. El dolor no es una competencia.
Las palabras fueron ásperas y quietas, pero aterrizaron con una ternura inesperada. Clara apartó la mirada porque las lágrimas se habían acercado demasiado. No debería decir cosas así. ¿Por qué? Porque las mujeres como yo las recuerdan. El rostro de Dante cambió. Bien. Ella volvió a mirarlo. ¿Bien? Recuerda esto también. Dijeron que nadie podía manejarme. A pesar de todo, una pequeña sonrisa cansada tocó la boca de Clara. Tenían razón. Su ceja se levantó apenas. Ella se acercó, bajando la voz para que solo él pudiera oírla. Yo no lo manejé, lo escuché. Dante sostuvo su mirada durante un largo momento. Entonces quédate lo bastante cerca para oírme. El corazón de Clara tropezó. ¿Como su enfermera? Por ahora. ¿Y después? Después, si me gano el derecho a preguntar, como lo que tú elijas. Clara no respondió. No porque no sintiera la atracción hacia él, la sentía, y eso la asustaba. Pero había visto a Vivian confundir posesión con amor. Había visto a doctores confundir control con cuidado. Había visto al poder volver las habitaciones contra la verdad. No caminaría de una jaula a otra solo porque ésta tuviera ojos más amables. Dante pareció entender. No extendió la mano hacia ella. No exigió. Dejó el silencio abierto. 3 días después, el piso VIP se veía diferente. Menos trajes, más enfermeras de verdad. La doctora Patel controlaba todas las órdenes de medicación. Rocco controlaba la seguridad, pero mantenía a sus hombres lo bastante atrás para que los pacientes dejaran de verse aterrorizados. El rostro de Vivian Cross estaba en todos los canales de noticias. Ya no como la prometida favorita de la sociedad, sino como la mujer sospechosa en una conspiración que implicaba coerción médica, documentos falsificados e intento de daño contra Dante Falco. La licencia del Dr. Shaw fue suspendida a la espera de cargos criminales. El administrador del hospital renunció con una declaración sobre responsabilidad que no engañó a nadie. Clara intentó volver a turnos normales. No funcionó. Todos la miraban, algunos con admiración, algunos con envidia, algunos con la culpa incómoda de quienes se habían burlado de ella hasta que se volvió útil para alguien poderoso. Una enfermera joven de pediatría la detuvo cerca de la máquina de café y susurró: «Fuiste increíble». Clara no supo qué hacer con eso. Había querido que ella fuera su abuela, así que dijo: «Siempre revisa la etiqueta 2 veces». En la 4ª mañana, Lily llamó mientras Clara estaba en la escalera comiendo una barra de granola como desayuno. «¿Es verdad?», susurró Lily. Clara cerró los ojos. «¿Qué escuchaste?». «Papá dijo que tu nombre salió en las noticias. Dijo que te avergonzaste con criminales». Clara soltó una risa cansada y amarga. «Por supuesto que lo dijo». «¿De verdad salvaste a alguien?». Clara miró por la pequeña ventana de la escalera hacia la ciudad más allá del hospital. «Hice mi trabajo». «Eso no es lo que pregunté». Clara tragó saliva. Lily sonaba más joven que 16 años. Más joven de lo que merecía. «Sí», dijo Clara suavemente. «Ayudé a salvar a alguien». Hubo un largo silencio. Entonces Lily susurró: «Sabía que lo harías». La garganta de Clara ardió. Su padre nunca le había dicho algo así, ni una sola vez. «¿Estás a salvo?», preguntó Clara. «Estoy bien». «Eso no es lo que pregunté». Lily se quedó callada. Los dedos de Clara se apretaron alrededor del teléfono. «Estoy ahorrando», dijo Lily. «Como me dijiste». Clara cerró los ojos. «Bien. Sigue ahorrando. Mantén buenas calificaciones. Y si él alguna vez te dice que eres demasiado o que no eres suficiente o que eres difícil de amar, me llamas antes de creerle». La respiración de Lily tembló. «Está bien». Cuando la llamada terminó, Clara se quedó en la escalera durante 1 minuto completo, una mano apoyada contra la pared. Había pasado años intentando convertirse en la clase de mujer hacia la que su hermana pudiera correr. Tal vez por eso la confianza de Dante la había sacudido tanto.
Sabía lo que significaba necesitar a alguien y odiar necesitarlo. Por la tarde, Dante fue trasladado de vigilancia crítica a recuperación protegida. Odiaba la fisioterapia, odiaba el caldo, odiaba que le dijeran que no. Clara era muy buena diciéndole que no. No, no puede quitarse la venda, pica, bien, eso significa que está vivo para quejarse. No, no puede ponerse de pie sin la doctora Patel. He estado de pie bajo fuego de armas. Y aún así aquí está, perdiendo una discusión contra calcetines antideslizantes. Rocco se rió una vez desde la puerta y de inmediato fingió haber tosido. Dante lo fulminó con la mirada. Clara ajustó el andador frente a la cama. Ya tenía daño nervioso en esa pierna antes del choque. Ahora tiene una lesión en la cabeza. Hoy no estamos demostrando masculinidad. Dante la miró. ¿Qué estamos demostrando? Equilibrio. Eso suena menos impresionante. Evita que se caiga de cara. Aceptó el andador con profunda ofensa. Clara se quedó cerca, con las manos listas pero sin sostenerlo. Un paso pequeño. Dante movió la pierna herida hacia adelante. El dolor cruzó su rostro, pero lo hizo. Un paso. Luego medio paso más. La expresión de Rocco se tensó con una emoción que negaría bajo juramento. La garganta de Clara ardió. Dante la miró, con la respiración irregular. Bueno, sonrió ella. No la sonrisa educada, no la sonrisa de enfermera. Una real. Nada mal para un hombre imposible. Sus ojos se suavizaron. Nada mal. No se vuelva arrogante, ya es difícil. Dio un paso más y luego se detuvo. ¿Clara? Sí. ¿Si me caigo? Ella inclinó la cabeza. Entonces lo ayudó a levantarse. ¿No llamas a 6 guardias? Solo si es dramático al respecto. Por primera vez, Dante Falco rió. Fue una risa áspera, breve y lo bastante dolorosa como para que hiciera una mueca inmediatamente después. Pero fue real. Todos en la habitación la oyeron. Rocco miró al suelo. Clara miró a Dante. Algo dentro de ella se aflojó. Esa noche, cuando terminó su turno, Clara encontró a Dante esperando cerca de la estación de enfermería en una silla de ruedas, con un abrigo sobre los hombros y Rocco detrás de él cargando una pequeña bolsa de papel. Escapó, dijo Clara. Me dieron el alta para movimiento controlado. Eso suena como escape con papeleo. Dante le tendió la bolsa. Dentro había un sándwich de la cafetería y un pequeño vasito de pudín de chocolate. Se saltó el almuerzo. Clara lo miró. ¿Cómo lo sabe? Se disculpa cuando está cansada y se queda callada cuando tiene hambre. Eso es inquietantemente observador. Tú me enseñaste a escuchar. Clara miró la bolsa y luego volvió a mirarlo. No quiero que me compren, señor Falco. Es un sándwich, Clara. Para hombres como usted, los sándwiches se convierten en contratos. Dante lo tomó en serio. Luego colocó la bolsa sobre el mostrador entre ellos y retiró las manos a los apoyabrazos de la silla de ruedas. Entonces no hay contrato. Si lo quieres, come. Si no, Rocco lo hará. Rocco asintió. Lo haré. Clara se rió antes de poder detenerse. Dante observó aquel sonido como si fuera un amanecer. Gracias, dijo ella en voz baja. ¿Por el sándwich o por no convertirlo en contrato? Ambas cosas. Él la miró durante un largo momento. Mi casa tiene un ala médica. La doctora Patel supervisará allí mi recuperación. Me gustaría que fueras parte del equipo. La sonrisa de Clara se desvaneció. Dante, un puesto pagado, horarios adecuados. Tus propios términos. Nadie toca tu horario sin tu aprobación. Eso suena generoso. Es práctico. Sabes decirme que no. La doctora Patel también. Ella lo disfruta menos. Clara cruzó los brazos. ¿Y si digo que no? Entonces asistiré a terapia aquí y fingiré no odiar a cada enfermera de reemplazo. Eso es manipulador. Eso es honesto. Ella lo estudió. Con todo su poder, parecía casi nervioso. No porque temiera el rechazo como los hombres comunes, sino porque se había obligado a pedir en lugar de ordenar. Eso importaba. Lo pensaré, dijo Clara.
Dante asintió. Bien, y si acepto es como su enfermera, no como su posesión, no como su secreto, no como su proyecto de caridad. Sus ojos sostuvieron los de ella. No quiero una posesión. ¿Qué quiere? La pregunta los sorprendió a ambos. Dante respondió despacio. Una oportunidad de convertirme en alguien de quien no tengas que protegerte. A Clara le ardieron los ojos. Apartó la mirada primero. A la mañana siguiente, todo el piso 20 despertó con una escena que nadie esperaba. Dante Falco, el hombre a quien nadie podía manejar, estaba sentado tranquilamente en la estación de enfermería mientras Clara terminaba de registrar datos. No había guardias rodeándola. No había prometida flotando. No había doctor desestimándola. Dante esperaba con un café en una mano y una paciencia que claramente aún estaba aprendiendo en la otra. Clara levantó la mirada. «Está temprano. Dijiste terapia a las 8, son las 7:40. Estoy respetando agresivamente tu tiempo». Ella sonrió a pesar de sí misma. Eso no es una frase. Lo es ahora. Clara cerró la historia clínica y se puso de pie. ¿Listo? Dante miró el andador a su lado y luego a ella. No. Ella parpadeó. ¿No? Nadie podía manejarme, dijo él. Eso seguían diciendo. Clara se suavizó. Tenían miedo, yo también. La honestidad fue lo bastante baja para que solo ella la oyera. El corazón de ella se movió. Dante continuó. Cuando no podía hablar, me llamaron violento. Cuando luché, me llamaron impaciente. Tú me llamaste paciente. La voz de Clara se volvió gentil. Lo era. Y cuando tuve miedo, no apartaste la mirada. Tú tampoco. Él miró su muñeca, ahora amarillando. Debí protegerte de todo esto. Estuviste inconsciente durante la mayor parte. Aún así, no, dijo Clara. No se adjudique mi valentía, solo porque desearía que no lo hubiera necesitado. Dante la miró y luego asintió lentamente. Justo. Ella extendió el andador. Ahora póngase de pie. Él gimió. Arruinas los momentos hermosos. Los salvo de convertirse en discursos. Dante tomó el andador. Se levantó con esfuerzo, la mandíbula apretada, una pierna inestable, el orgullo más golpeado que el cuerpo. Clara permaneció a su lado, sin sostenerlo a menos que fuera necesario. Un paso, luego otro. Junto a la ventana, la luz de la mañana llenaba el piso VIP. La ciudad más allá del cristal parecía casi limpia. Dante se detuvo después de 5 pasos, respirando con dificultad. Clara lo observó con cuidado. ¿Dolor? Sí. ¿Mareo? No. ¿Herida del ego? Severa, dijo ella riendo. Él volvió a mirarla como lo había hecho en la habitación oscura, como si ella fuera el primer sonido que había oído con claridad después de años de ruido. Durante 3 días más, Clara intentó decirse que lo que vivía entre ellos era solo gratitud. La gratitud podía parecer calidez. El trauma podía imitar el apego. Un hombre poderoso que casi muere podía confundir la supervivencia con amor. Y una mujer que había estado sola demasiado tiempo podía confundir ser vista con ser elegida. Clara sabía esas cosas porque había visto pacientes aferrarse a cualquiera que se sentara junto a ellos en el dolor. Había visto familias prometer para siempre en habitaciones de hospital y olvidar la promesa una vez que la máquina dejaba de pitar. Así que, cuando la recuperación de Dante mejoró, cuando su voz volvió en pedazos ásperos, cuando sus pasos se hicieron más firmes y sus ojos la seguían con una quietud que se sentía más peligrosa que cualquier arma, Clara empezó a planear irse. No dramáticamente, no con lágrimas. Solicitó un traslado de vuelta a recuperación. Le dijo a la doctora Patel que era mejor por límites profesionales. Le dijo a Rocco que Dante necesitaba enfermeras que no vinieran con un escándalo público encima. Le dijo a Lily por teléfono que a veces lo más seguro que una mujer podía hacer era alejarse antes de que un sueño aprendiera a lastimarla. Pero no le dijo a nadie la verdadera razón. La verdadera razón era esta.
Clara se había enamorado de Dante Falco y no sabía cómo sobrevivir al momento en que él se diera cuenta de que podía tener a alguien mejor. En su última noche programada en el piso VIP, guardó sus notas en una carpeta y se quedó fuera de la habitación de Dante más tiempo del necesario. Dentro, él estaba sentado cerca de la ventana con una camisa oscura, una mano descansando sobre el andador, la ciudad brillando detrás de él. Parecía menos un paciente ahora, y más el hombre al que la ciudad había temido, excepto más suave en los bordes donde el dolor le había enseñado paciencia. Clara entró. Su medicación de la noche está verificada. La doctora Patel lo revisará antes de planificar el alta mañana. Dante levantó la mirada. Estás hablando como alguien que se va. Clara mantuvo el rostro tranquilo. Solicité traslado. El silencio se sentó entre ellos. Rocco, de pie cerca de la puerta, miró una vez a Dante y salió en silencio. Dante no se movió. ¿Por qué? Usted está estable. Eso no es una respuesta. Es una respuesta médica clara. Su nombre en la voz de él casi la rompió. Ella se volvió hacia la historia clínica en lugar de hacia él. Necesita un equipo de recuperación adecuado. Gente entrenada para cuidados a largo plazo. Gente que sepa trabajar en su mundo. Mi mundo casi me mata. Y el mío lo salvó. Eso no significa que yo pertenezca al suyo. Dante se puso de pie lentamente, sin llamar por el andador. Clara se volvió de inmediato. Siéntese, respóndeme. Dante, siéntese. ¿Te vas porque quieres irte? ¿O porque todavía crees que nadie te elegiría si tuviera otra opción? Clara se quedó inmóvil. La pregunta cayó exactamente donde ella había escondido la herida. Eso es injusto. También lo es irte sin decirme la verdad. Ella rió una vez, pero no había humor en ello. ¿Quiere la verdad? Bien. Míreme, Dante. No soy la mujer que los hombres eligen. Soy la mujer a la que llaman amable cuando quieren decir común. Soy la mujer que envían a habitaciones difíciles porque nadie teme perderme. Las mujeres como Vivian son elegidas. Las mujeres como yo son agradecidas y olvidadas. El rostro de Dante cambió. Clara siguió porque si se detenía lloraría. En este mundo, los hombres quieren cuerpos perfectos, rostros perfectos, mujeres perfectas. Quieren mujeres que se vean caras de pie a su lado. Quieren cinturas delgadas, sonrisas bonitas, mentiras hermosas. Aprendí hace mucho tiempo a no pararme donde eligen a las mujeres hermosas. Dante dio un paso doloroso hacia ella. Entonces párate donde pueda verte porque estoy cansado de las mentiras hermosas. Quiero la verdad que me salvó. Clara negó con la cabeza. Dice eso ahora porque le salvé la vida, ¿no? Sí, estaba herido, fue traicionado, yo estaba allí. Eso no es amor, eso es supervivencia. Los ojos de Dante se endurecieron, no con ira hacia ella, sino con el dolor de ser malentendido por la única persona que más quería que lo entendiera. ¿Crees que no sé la diferencia entre deberle algo a alguien y amarla? La voz de Clara se quebró. Creo que los hombres como usted pueden tener a cualquiera, y creo que el mundo fue lo bastante cruel para hacerle creer que eso significa que yo debería querer a cualquiera menos a usted. Clara apartó la mirada. Las lágrimas, por fin, le resbalaban por el rostro. ¿Quién podría amar a una mujer como yo? Dante cruzó el último espacio entre ellos, lentamente, con cuidado, sin tocarla hasta que ella lo miró. Sigues preguntando quién podría amar a una mujer como tú, Clara. Yo sigo preguntándome, ¿cuán ciego tuvo que ser el mundo para hacerte preguntar eso? Clara se cubrió la boca. Las palabras la golpearon más fuerte que cualquier insulto, porque la bondad era más difícil de defender que la crueldad. La voz de Dante bajó. No me enamoré del cuerpo del que el mundo se burló. Me enamoré de la mujer que entró en una habitación llena de armas y aún así eligió misericordia. Me enamoré de la enfermera que me escuchó cuando no tenía voz. Me enamoré de la mujer que le dijo no a un jefe mafioso y lo hizo creer volverse digno de un sí. Clara lloró en silencio, negando con la cabeza.
Tengo miedo. Bien, dijo Dante suavemente. Yo también. Ella lo miró entre lágrimas. ¿Usted? He sobrevivido a balas, traiciones, amenazas de prisión, hombres que sonreían mientras planeaban mi muerte. Nada de eso me asusta como querer algo que no puedo ordenar. Su mano se levantó y luego se detuvo en el aire entre ellos, esperando, pidiendo. Clara miró esa mano. Un hombre como Dante Falco había pasado toda su vida tomando habitaciones por la fuerza. Pero allí estaba, pidiendo permiso para tocar a una mujer que todavía no podía creer que valiera la pena elegir. Lentamente Clara puso su mano en la de él. Dante la sostuvo como si fuera algo sagrado, no frágil, no débil, sagrado. No seré su posesión, susurró ella, nunca. No seré escondida, nunca. Y no me quedaré porque usted me salvó de la soledad. El pulgar de Dante rozó una vez sus nudillos. Entonces quédate solo si me eliges, y si no me eliges hoy, aún así pasaré mañana convirtiéndome en el tipo de hombre que quizá elijas algún día. Clara cerró los ojos. En su memoria, la voz de su madre regresó, suave como una mano bajo la mesa. Escucha a las personas a quienes nadie más escucha. Durante años, Clara había pensado que eso significaba paciencia. Extraños, personas asustadas en camas de hospital, ahora entendía que también significaba a sí misma. Su propio corazón había estado hablando durante días, en silencio, con cuidado, aterrorizado de ser ridiculizado. Dante lo había oído antes de que ella fuera lo bastante valiente para responder. Clara abrió los ojos. «Un paso», dijo. Dante parpadeó. «¿Qué?» Una sonrisa temblorosa tocó su boca. «Eso es lo que le digo en terapia. Un paso. No para siempre. No promesas que aún no podemos cargar. Un paso». El rostro de Dante se suavizó de una manera que nadie en Chicago habría creído. «Un paso», aceptó. Fuera de la habitación, Rocco fingía con mucho esfuerzo no estar lo bastante cerca para oír. Dentro de la habitación, Dante levantó la mano de Clara y presionó ligeramente los labios contra sus nudillos. No se hizo ningún voto, no apareció ningún anillo, ninguna cura imposible borró el dolor detrás de ellos ni el peligro por delante. Pero Clara no se apartó. A la mañana siguiente, Dante Falco estaba de pie con el andador junto a la ventana mientras Clara observaba, con las manos listas pero sin sostenerlo a menos que la necesitara. Dio un paso, luego otro. El dolor tensó su mandíbula, pero siguió. Clara se movió a su lado, no detrás de él, no debajo de él, a su lado. En el quinto paso se detuvo y la miró. «Clara», dijo, con la voz áspera pero firme, «quédate lo bastante cerca para oírme». Ella se acercó, sin prometer demasiado, sin huir de lo que sentía. «Siga dándome algo que valga la pena escuchar». Dante asintió. Fuera del cristal, la luz de la mañana se extendía sobre Chicago. Dentro de la habitación, el jefe mafioso más temido de la ciudad dio otro paso porque la enfermera rechazada a su lado creía que podía hacerlo. Y Clara Bennett, que había pasado la vida escuchando que era demasiado blanda para un mundo duro, finalmente entendió la verdad que su madre había intentado dejar dentro de ella. Las cosas suaves no eran débiles. Las manos suaves podían detener veneno. Las voces suaves podían comandar monstruos. Los corazones suaves podían entrar en habitaciones llenas de armas y aún así elegir misericordia. Dante llegó a la silla y se sentó con cuidado. Clara le entregó agua. Sus dedos se rozaron. Ninguno se apartó rápido esta vez. Él no se había enamorado porque ella lo arreglara. Se había enamorado porque ella escuchó cuando todos los demás intentaron controlarlo. Y Clara, contra cada advertencia que se había dado a sí misma, empezó a creer que quizá el hombre más peligroso de Chicago no era el hombre del que debía huir. Quizá era el que por fin había aprendido a esperar hasta que ella eligiera quedarse.